Muy buenos días, Dios les bendiga ricamente en esta mañana una vez más. Esperamos proseguir con la lectura del Evangelio según San Mateo, el capítulo 21 en esta ocasión, bajo el título El Evangelio identifica a el Mesías. Con la caída en el engaño introducida por el diablo, el ser humano quedó destituido de la gloria de Dios y expuesto al castigo ya designado por Dios al engañador, por cuanto aceptó como amo al obedecer al engaño y la mentira o a la alteración de lo dicho por el Creador al principio de la creación. El hombre se convirtió en esclavo del diablo. Así que, por tanto, sería participante del castigo ya designado por Dios al diablo. Pero en ese momento Dios, acordándose de que somos polvo y vulnerables o débiles, quiso darnos la oportunidad, la cual consiste en que creamos en Él y en Jesucristo su Hijo, al cual Él ha enviado para nuestra salvación, extendiéndonos la invitación que dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, procurando que, así como fuimos capaces de creer al engaño y a la mentira, podamos creer a la verdad, podamos creer en Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el cual pondría su vida en expiación por el pecado y por nuestra desobediencia. Y con su muerte nosotros tengamos vida por la fe, creyendo y sometiéndonos a la obediencia, sabiendo que en su resurrección poderoso es para salvarnos y presentarnos ante Dios el Padre como hijos adoptivos. Y la Escritura nos lo dice en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y que así como Pedro pudo decir: ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que, con esta introducción, principiamos nuestra lección bajo el título Evangelio da testimonio de el Mesías, y podemos nosotros mirar las profecías dadas por Dios desde el principio de la fundación del pueblo de Israel, esa nación que hoy está en conflicto, a través de los patriarcas, por así decirlo, en la segunda generación de ellos, esto es, en Jacob, el cual hace mención de esta profecía hablándonos de nuestro Señor Jesucristo, hablándonos de el Mesías. La historia de los hechos de nuestro Señor Jesucristo la encontramos relatada en los evangelios, 4 evangelios que tenemos en la Escritura. Ahí están los hechos o la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y las profecías las encontramos en lo que conocemos como el Antiguo Testamento, o la historia de los patriarcas en el Antiguo Testamento. En el libro de Génesis, vuelvo a decir, Jacob es el primero que hace esta mención de esta profecía acerca del Mesías, y nos dice en Génesis 49:10: al tiempo de él bendecir a cada uno de sus 12 hijos, le dice a Judá esta bendición: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Esta expresión Silo significa
paz, tranquilidad o reposo. Y he añadido esta expresión, el que había de traer paz, tranquilidad y reposo, hasta que venga el que había de traer paz, y a él se congregarán los pueblos. Prácticamente creo que está hablando de nuestro Señor Jesucristo, pues nos da esta señal como testimonio. Verso 11, Génesis 49, 11. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asno. En Mateo 21, 1, que es lo que corresponde a la lectura de hoy en la enseñanza, dice la escritura: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Vemos que aquella profecía dada más de 1500 años antes se está cumpliendo en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús cumplió esta profecía. Nos dice en Lucas 9:41, notemos: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz. Vemos pues que la profecía que se dio por medio de Jacob a aquel que había de traer paz a Jerusalén se estaba haciendo manifiesto, y Jesús mismo, al entrar en Jerusalén, dice esto: si a lo menos conocieras tú en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Vemos pues que es Jesús quien había de traer paz, que Jesús es Silo, del que habla a Jacob en profecía. Mateo 21:4 dice: y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna y sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y pusieron sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud tendía sus mantos en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Así que vemos que las profecías dadas para identificar al Mesías que vendría a traer salvación se están cumpliendo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, al entrar a Jerusalén, Jesús reafirma el propósito del templo. Dios había establecido un templo en Jerusalén para que se ofrecieran sacrificios, alabanzas, ruegos, súplicas a Dios, y Él había prometido escuchar la oración que ahí se elevara. Pero en este templo se había torcido ese propósito, y al llegar nuestro Señor Jesucristo encontró un propósito equivocado. Y dice Mateo 21:12: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Prácticamente se había convertido en un mercado el templo, que era para oración a todas las naciones. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Ahora, veamos cómo nos dice en Malaquías 3:1: y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien vosotros deseáis. En la vida de nuestro Señor Jesucristo ya lo esperaba el pueblo de Israel, y vino y se presentó en medio de ellos. Ahora,
Verso 2, Malaquías 3:2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Él entró en su casa de oración y limpió el templo. Echó fuera a todos los que vendían y no hubo quien le dijera: ¿qué haces? ¿Por qué razón? Porque está escrito en Mateo 21:13, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y esto vemos nosotros que también había una profecía al respecto. En Jeremías 7:11 dice esta expresión: es cueva de ladrones delante de vosotros, o delante de vuestros ojos, esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Haciendo una pregunta en la profecía. Y verdaderamente, cuando lo consideramos o vemos lo que se hacía, vemos que sí era así. Y dice: he aquí que también yo lo veo, dice Dios. Dios lo observó, que era cueva de ladrones. En Isaías 56:7 nos dice el propósito de la casa de Dios: yo os llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dios no hace diferencia. Ciertamente el pueblo judío fue llamado y elegido por Dios para ministrar en el templo, para enseñar a todas las naciones el temor del Dios vivo que habían de manifestar ellos. No niego, ciertamente fracasaron muchos de ellos, pero a través de ellos se extendió la gracia y la salvación para todas las naciones, de la cual hoy formamos parte nosotros, si podemos creer en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Está escrito en 2 de Crónicas 7:14 acerca de esta casa de oración. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Note, tenemos un sí condicional. Si no nos humillamos, Dios no escuchará nuestro ruego. Pero si nos humillamos, este sí es condicional. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero está un sí condicional, es decir, tenemos que someternos a la obediencia. Prosigue diciendo la Escritura: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, hablando del templo que estuvo en Jerusalén, porque ahora he elegido y santificado esta casa. Y Dios había santificado esa casa con la esperanza de que todas las naciones ahí pudieran elevar a Dios su plegaria. Pero lamentablemente nuestras desobediencias no llevaron a cabo ese propósito. Con todo, estuvo presente hasta el día en que entró nuestro Señor Jesucristo. Y Él, en cortas palabras, nos dijo, cuando le preguntaron: ¿qué te propones? Él dice: destruir esta casa y en 3 días reedificarla, hablando del templo de su cuerpo, del cual formamos parte todos los que podemos creer hoy, adorándole en espíritu y en verdad en cualquier rincón de la tierra que nos encontremos, porque Él está presto para escuchar nuestra oración. Él es nuestro abogado, Él es nuestro intercesor, si le hemos hecho Señor y Salvador de nuestras vidas. Estando Él en el templo, Él cumple su ministerio. Y veamos, nos dice Mateo 21:14, prosiguiendo con la lectura de este capítulo: vinieron a Él en el templo ciegos y cojos y los sanó.
Para identificar al Mesías, nos dice la profecía en Isaías 42:6. Yo, Jehová, te he llamado por justicia, hablando de nuestro Señor Jesucristo, y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y por luz a las naciones. Y si usted, creo yo que ha escuchado esta expresión, esta es la sangre del nuevo pacto, es decir, hablando de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el pacto que Dios firmó por medio, o que Jesucristo firmó por medio de su sangre, para salvación a los pueblos, para salvación a todas las naciones, si tan siquiera podemos creer. Te pondré por pacto al pueblo y por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos. En Mateo 21:14 vemos que Él hizo estas obras. Y dice Dios: he aquí se cumplieron las primeras cosas, y yo anuncio cosas nuevas, antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Y es que lo que ha de suceder, Dios nos lo hace saber, para que nos demos cuenta y sepamos que Él tiene el control de los tiempos, porque Él está fuera del tiempo. Aleluya. Y quizás por eso es que no lo entendemos nosotros. Pero si prestamos atención a lo que la Escritura nos dice, nos daremos cuenta de lo porvenir y estaremos alertas, sabiendo que Él es nuestro guardador, que Él es nuestro escudo, que Él es nuestro protector, y que antes de que venga la adversidad nos dirá: entra, pueblo mío, a tus aposentos, en tanto pasa la indignación que será o que vendrá a la tierra. Él guardará, cuidará, levantará a los suyos. ¿Estará usted en ese grupo? Proseguimos. Isaías 35:4, otra profecía nos dice, para identificar al Mesías: decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios viene a traer el pago a los pecadores, pero a su pueblo vendrá y lo salvará. Y esto nos dice la Escritura, que lo levantará en las nubes en un abrir y cerrar de ojos. Dice, en cumplimiento de esto, o de la profecía y del ministerio de nuestro Señor Jesucristo: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como el ciervo, y cantará la lengua del mundo. Y en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo vemos que Él cumple este escrito proféticamente acerca de Él, y podemos nosotros observar el comportamiento del ser humano y darnos cuenta que el celo, la envidia, el egoísmo no nos dejarán ver las maravillas de Dios, ni nos permiten que nos regocijemos en ellas. No sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero si hay celo, envidia en nosotros, no nos dejarán ver las maravillas de Dios ni regocijarnos en aquellos que se hacen manifiestas. En Mateo 21:5 veamos la actitud de los sacerdotes, los encargados de enseñar al pueblo de Dios, los que esperaban al Mesías como su Salvador. Al verlo, no lo conocieron, tuvieron envidia, no lo pudieron aceptar. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y esto lo encontramos también en el libro de los Salmos, acerca que Dios dice de esta profecía: y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó ahí. Ahora, vuelve Jesús al templo y cuestionan de su autoridad. En Mateo 21:23 dice: cuando vino al templo,
los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? En Juan capítulo 14, 10, miramos, Jesús dice, ellos preguntan: ¿con qué autoridad haces estas cosas? En San Juan, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo al pueblo eran estas, y decía: las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Esas eran las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Jesús no se presentó al pueblo por sí mismo. Él nos da testimonio que salió del Padre, que el Padre lo había enviado, que procedía del Padre y que al Padre regresaría. Por tanto, lo que Él enseñaba era lo que había escuchado del Padre, pero ahora lo cuestionaban los sacerdotes. Quizás no le habían escuchado hablar. Mateo 28, 18, podemos nosotros darnos cuenta que Él dice a sus discípulos: ciertamente, después de su resurrección, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús, dueño de toda autoridad, no por sí mismo o porque lo hubiera ganado, sino porque el Padre se la otorgó. Y por eso es que Él hacía estas obras. Y si los sacerdotes o los principales le cuestionaban con qué autoridad haces esas cosas, es porque ignoraban o pasaban por alto las profecías que de Jesucristo hablaban antes de que Él se presentara o antes de que se hiciera manifiesto. Mateo 21, 24, Jesús le responde con otra pregunta. Respondió Jesús y les dijo: yo también os haré una pregunta. Si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Aunque ya lo había revelado en su ministerio, ahora se los aclararía a ellos si le podían contestar lo que Él preguntó. Pero, ¿por qué callaron en contestar? Una, por miedo al pueblo, y otra, por una pregunta más que se les haría. El bautismo de Juan, les dice el Señor, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Si usted conoce en parte de la Escritura, se dará cuenta que Juan fue enviado por Dios para bautizar al pueblo, en señal de un nuevo nacimiento del agua y del Espíritu a través del bautismo y del arrepentimiento. Y ese era el ministerio de Juan el Bautista. Ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Pues ellos eran sacerdotes y ministros supuestamente de la palabra de Dios. Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Así que decidieron responder: no lo sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Sí, si no podemos responder nosotros a Jesús con sinceridad de corazón, ciertamente Él también nos negará delante del Padre en aquel día. La obediencia se hace notoria por las obras. Mateo 21, 28 les cuenta una historia el Señor a estos sacerdotes y les dice: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. La pregunta es: ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos. ¿Por qué razón? Porque a los sacerdotes se les
se les pidió, por así decirlo, que hicieran la voluntad del Padre. Es decir, que enseñaran al pueblo la palabra de Dios. Sin embargo, no lo hicieron. Y al decirles el Señor, de cierto, los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos. Podemos nosotros darnos cuenta en la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo y después de ello, que los pecadores creyeron en Jesús y no callaron lo que recibieron, porque publicaron el Evangelio, o publicaron que Jesús era el Señor, y publicaron las buenas nuevas de salvación, y lo siguen haciendo al presente, porque un pecador al presente que se ha convertido al Señor no puede callar las obras que ha hecho Dios con él y a su favor, y las que quiere hacer para con la humanidad. Pero aquel que se ha sometido a la religiosidad es conformista consigo mismo y, por así decirlo, con que yo me salve, que los otros se pierdan. Pero es necesario que, si hemos creído, demos de gracia aquello que hemos recibido. Esa salvación que hemos recibido hay que otorgarla a través de la enseñanza y publicación de las buenas nuevas de salvación que Cristo compró para todos en la cruz del Calvario. Y les dice el Señor, Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron y fueron bautizados. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creer. No pudieron creer al Evangelio. Tenemos una parábola dada por Dios con el intento, por así decirlo, de reconciliar al hombre consigo mismo y llamándolo al arrepentimiento. Y en Mateo 21:33 nos la dice o nos la describe. Oíd esta otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Note, está hablando prácticamente de lo que el pueblo de Israel recibió en el ministerio del templo, dado a los sacerdotes, a los escribas, para que administrasen en él. Pero ¿qué fue lo que hicieron? A los siervos que Dios había enviado el Señor para enderezarles los caminos torcidos en los que caminaban, los apedrearon, los golpearon. Y vemos nosotros el ejemplo, por así decirlo, en Jeremías, uno de los profetas que Dios lo llamó para llevar palabra al pueblo o a los sacerdotes para que se volvieran a Dios. Y dice Jeremías 35:17 acerca de Jeremías: y los principales se airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión por muchos días, y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel, haciéndole dar una torta de pan al día. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel muchos días. Sí. Eso fue lo que hicieron con los profetas que les fueron enviados. Tenemos otro, Amós, capítulo 7, verso 12 nos dice Amós: y Amasías dijo a Amós, uno de los principales en el templo, le dice a Amós: vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá, y no profetices más aquí en Betel, porque es santuario del rey y capital del rey. ¿Qué es lo que hacían? Desechaban a los que les amonestaban
para enderezarles el camino, para que no se perdieran. Ahora, veamos, prosiguiendo con esta parábola. Dice la Escritura, Mateo 21:37, finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. Podemos nosotros darnos cuenta que estos podían juzgar con justicia. Tenían el discernimiento para juzgar, pero no tenían el discernimiento para entender esta parábola. Y vemos en un relato más profundo que esta parábola nos habla del ministerio de Dios revelado a través de una parábola, de la obra de Dios revelado a través de una parábola para con la humanidad. Y prácticamente hablaba de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 21:42, Jesús les dijo, note, ellos respondieron correctamente. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Y esta porción se encuentra en el libro de los Salmos también. ¿Sí? Y prácticamente habla de nuestro Señor Jesucristo, al cual también ellos se encontraban desechando en ese preciso momento. Por eso el Señor les dice abiertamente, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. El que creyere sobre esta piedra será quebrantado. Hablando de la piedra que desecharía, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y note, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Usted quiere caer sobre Jesucristo, necesita quebrantar su corazón, necesita quebrantarse a sí mismo, pidiéndole, invocándole el perdón de sus pecados. La Escritura nos dice que un corazón contrito y humillado Él no despreciará. Un corazón quebrantado Dios lo restaurará. Pero también dice, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Vendrá el tiempo en el cual Jesucristo caerá, por así decirlo, con juicio sobre la tierra y desaparecerá a todos los que no le recibieron. Es mejor que caigamos nosotros quebrantados a Cristo hoy que tenemos vida, que podemos decidir, y no en aquel día cuando caerá sobre nosotros su juicio, en el cual no hay momento para el arrepentimiento. Oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Y fíjese bien, en lugar de acudir al arrepentimiento, quisieron cumplir lo que la Escritura dice, lo desecharía. Y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Note, en lugar de acudir al arrepentimiento, al reconocimiento del Mesías, lo que procuraron fue matar. Pero eso los llevó a llevar a cumplimiento otra profecía en la cual se extendería la salvación para todas las naciones en el sacrificio de Cristo. El que ellos lo desecharan fue para que usted y yo
fuéramos injertados en esa vida, llegásemos a formar parte del cuerpo de Cristo, llegásemos a ser participantes de la gloria de Dios por medio de su sacrificio. Dios les bendiga ricamente. Yo espero que esta palabra llegue a nuestro corazón y que cada uno de nosotros tenga una reflexión para salvación, una actitud de arrepentimiento para reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Hasta la próxima.